Los invito, vayan al libro de Daniel, en el capítulo 6, donde le vamos a dar lectura al versículo 10 de ese capítulo 6 de Daniel. Les voy a dar un par de segundos para que lo busquen en sus Biblias, ya que es bueno que siempre vayamos por la palabra del Señor, porque si algo tiene que tener el cristiano es que tiene que estar familiarizado con la palabra del Señor. Sigo repitiendo lo que he dicho en tantas ocasiones. No hay un cristiano que tenga otro interés mayor en su vida que conocer de las Sagradas Escrituras. Aquel cristiano que sabe de todo en este mundo puede conocer de todos los temas de este mundo, pero si usted no conoce de las Sagradas Escrituras, usted está colgado, está fracasado, porque la palabra del Señor es para nuestra instrucción, para que nos instruyamos en ella, para que la conozcamos y para que vivamos conforme a ella. Bien, pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que tú nos permites, Señor, de estar en tu casa de adoración. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en la posición de exponer tu palabra en esta noche, Señor, la cual pues nos ponemos en tus manos para que tú seas quien nos dirijas, que tú pases el carbón encendido sobre nuestros labios y que tú pongas al abrir de nuestros labios esa palabra que sea de edificación a los oyentes, esa palabra ungida, esa palabra que llene el vacío de nuestros corazones. Pues Padre, en tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche vamos a hablar bajo el tema hábito inquebrantable del cristiano. ¿Cuántos de los que están aquí pueden dar fe de eso? Repito una vez más. ¿Cuántos de los que están aquí presentes en esta noche pueden dar fe de que la oración es el hábito inquebrantable del cristiano? ¿Cuántos de los que están aquí presentes en esta noche pueden levantar sus manos y decir que no pueden permitir en su diario vivir que pase ni tan siquiera un día sin que dobleguen sus rodillas y vayan ante la presencia de Dios? Vamos a ver si es verdad. Se me quedaron muchas manos abajo en esta noche. Se me quedaron muchas manos abajo. Se me quedaron muchas manos abajo, pero no mienta. Porque el que miente acomete más pecado. Pero sin lugar a duda, la oración es el hábito inquebrantable del cristiano. Pero podemos ver en este versículo que hemos acabado de leer que para Daniel
Era un hábito inquebrantable que nada lo detenía. Daniel, dentro de todas sus ocupaciones, siempre tenía un espacio para la oración. No se apartaba de la oración en ningún momento. Dice este versículo que Daniel oraba 3 veces al día. En ese momento, Daniel se había enterado de que había un complot contra él. Usted sabe que el diablo tranza todos los días complot en contra de los cristianos. Todos los días el enemigo trama en contra del cristiano a ver cómo nos puede hacer caer de la gracia de Dios. Hay una conspiración continua de parte del rey de las tinieblas en contra de todo aquel que le sirve al Señor. Él conspira todos los días a ver cómo nos puede destruir. Ahorita el hermano Alberto decía que Satanás sabía lo que había allá arriba y lo que nos espera a aquellos que seamos fieles ante la presencia de nuestro Dios. Lo que le espera a usted y a mí no es poca cosa. No es nada pobre. Lo que nos espera a usted y a mí es una gran riqueza que el diablo la envidia todos los días porque la perdió. Por eso fue que la perdió, por envidioso. Porque no se conformó como Dios lo había creado. Él quería ser igual a Dios. Él quería destronar a Dios. Y tuvo el poder de convencer la tercera parte de los ángeles. Y cuando fue arrojado del cielo, fue arrojado con esa tercera parte de los ángeles. Y él lucha todos los días por arrojar a aquellos que estamos en la posición de llegar al reino de los cielos. Por eso el cristiano no puede permitir. O sea, el cristiano tiene que decir: esto es inconcebible. Yo no puedo permitir que pase un solo día sin yo ir ante la presencia de mi Dios en oración. Y menos este pueblo que escuchamos frecuentemente esa recomendación que nos dice: pueblo, los que oran son los que vencen. Porque los que oramos tenemos una comunicación estrecha con nuestro Dios. Establecido en su palabra que orando es como el creyente puede vencer el poder de las tinieblas. Pues dice este versículo que cuando Daniel se enteró del edicto que había sido firmado, no se paniqueó. Siguió su misma rutina de oración. Dice que él oraba 3 veces al día. Él oraba por la mañana, a la hora del sacrificio matutino en el templo de madrugada, podemos llamarle. Él oraba hacia las 3 de la tarde, cuando se ofrecía el sacrificio vespertino. Y dice que oraba al caer el sol. 3 tiempos de oración que eran inviolables para Daniel. Y cuando se enteró del edicto, de la conspiración que había en contra de él por envidia,
porque estaba rodeado de gente que eran gente impía. Y sin lugar a duda, el impío está poseído por el poder de las tinieblas. La conspiración venía de parte del mismo Satanás para destronar a Daniel. Daniel era uno de los cautivos que había ido desde Judá. Había llegado a Babilonia, joven, en una edad bien temprana, quizás de algunos 15 o 20 años, había llegado cautivo a Babilonia. Un joven temeroso de Dios. Un joven temeroso de Dios. Un joven que no se apartaba de Dios en ningún momento. Que porque había sido llevado exiliado allá a Babilonia, eso no le impedía a él para él seguir clamando a su Dios. Y dice que clamaba siempre mirando hacia la ciudad de Jerusalén. Oraba 3 veces al día mirando hacia la ciudad de Jerusalén. Porque eso se había convertido dentro del pueblo de Israel en un mandamiento. En un mandamiento se había convertido ese estilo de orar dentro del pueblo de Israel, que siempre ellos oraban mirando hacia Jerusalén. Y Daniel, como era un conocedor de las escrituras, pues él tenía su estilo, y siempre que se ponía a orar en Babilonia, procuraba hacerlo mirando hacia Jerusalén. Porque esa era la manera en que él había aprendido a orar, mirando hacia esa gran ciudad de Jerusalén, donde se había construido el templo de Salomón. Si usted va conmigo al capítulo 8 de Primera de Reyes, vaya conmigo, donde leeremos algunos versículos, desde los versículos 40 al 44, nos dice la palabra del Señor, gloria a Dios, nos dice: para que teman todos los días y vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. De la oración de Salomón cuando construyó el templo. Dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán tu gran nombre y tu mano fuerte y tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Le dice: tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra tus enemigos por el camino que tú le mandaste, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué en tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y le hará justicia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Daniel siempre tenía la costumbre de orar en tierra lejana, en tierra de extraño? Tenía la costumbre de orar siempre mirando hacia la ciudad de Jerusalén, porque conocía
que en aquel lugar había presencia de Dios. Qué bueno es cuando el pueblo de Dios puede entender que en la casa de Jehová hay presencia de Dios. Qué bueno cuando llegamos a la casa del Señor y llegamos con esa mente despejada, creyendo que vamos a buscar la presencia del Señor, porque aquí, en este lugar, hay presencia de Dios. Que no llegamos a un lugar cualquiera, sino que llegamos a un lugar donde hay presencia de Dios, donde la presencia de Dios se manifiesta, porque es un lugar reconocido por Dios para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Segunda Crónicas, capítulo 6, versículo 21 dice: asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Muchas veces, qué duro se nos hace venir a la casa del Señor. Qué duro se nos hace muchas veces llegar al altar a pedir perdón a Dios, cuando sabemos que es el lugar predilecto para humillarnos ante la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor está en este lugar. Se hace duro porque no podemos entender que hay una opresión de parte del enemigo en ese acto tan maravilloso donde podemos alcanzar tanta bendición de parte de nuestro Dios. Pues Daniel oraba 3 veces al día. No temía que estuvieran tramando en contra de él. No le temía a la calumnia, no le temía al engaño, no le temían a lo que estuvieran tramando en contra de él, porque él sabía que él tenía un Dios en quien confiar. Y que lo que a él le interesaba era que Dios estuviera con él. Que aunque estuviera cautivo, él conocía que Dios estaba con él. Y que Dios era poderoso para librarle. Que Dios era poderoso para poderle librar del foso de los leones. Porque ese era el complot. Un complot que habían tramado aquellas personas que estaban cerca del rey Darío. Si nosotros vamos al versículo 1, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, 120 administradores. ¿Qué es lo que significa sátrapas? Administradores. Que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero si continuamos leyendo, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, por lo que había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En un país pagano como Babilonia, Dios estaba haciendo sombra con Daniel. Dios estaba cambiando el corazón de aquel hombre, del rey Darío, y había puesto a Daniel en gracia delante del rey, de tal manera que ya aquel extranjero estaba ganando la batalla ante los enemigos, porque el rey ya tenía la idea o el pensamiento de ponerlo sobre todo el reino. Porque Daniel era superior
a todos los demás que lo acompañaban, a todos los demás gobernantes que habían en Babilonia, Daniel superaba en conocimiento, superaba en toda sabiduría y superaba en toda honestidad. Daniel estaba capacitado en todas las áreas. ¿Y por qué estaba capacitado? Porque Daniel oraba y clamaba al Dios de los cielos. Sus peticiones eran continuas delante de Dios. Oraba 3 veces al día. Un hombre ocupado, pero todos los días sacaba tiempo para orar 3 veces al día y presentarse ante la presencia de su Dios. ¿Por qué? Porque él conocía que el único que tenía el poder para ayudarle y para hacer que él venciera era el Dios de Israel, no era el Dios de Babilonia. Así que, pueblo, vamos a confiar en el Dios de Israel, no en el Dios de Babilonia, porque el Dios de Babilonia no tiene poder, pero el Dios de Israel sí que tiene poder para librarnos de los ataques del maligno. Pero como Daniel se había ganado la confianza del rey. Y entonces comenzaron a envidiar a Daniel. Pero no había manera de cómo engañar o entrampar, mejor dicho, a Daniel. Porque Daniel era un hombre leal al rey. Pero era leal al rey porque era leal a su Dios primeramente. Si continuamos leyendo, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel no era borrachón. Todos los que lo acompañaban se metían en fiestas, se emborrachaban, tenían vicio, defraudaban, robaban, pero en Daniel no había ningún tipo de vicio. Era leal, era fiel, era transparente. Y entonces esos le causaba más molestia a aquella gente, a los gobernadores y a los sátrapas, porque decían: este hombre extranjero vino aquí y es tan leal al rey que no tenemos manera de cómo entramparlo en algo para destronarlo. Pero si le seguimos leyendo, dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos en contra en relación con la ley de su Dios. La única manera que podían entrampar a Daniel era en relación a su Dios. Y como no podían entrampar a Daniel, pues ¿qué hicieron? Trataron de engañar al rey. Para que usted vea el poder que tiene el Hijo de Dios aquí en la tierra. Para que usted vea el poder que tiene el cristiano que ora. El cristiano que ora tiene un poder sobrenatural que es imposible del enemigo entramparlo. Si continuamos leyendo, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Ahí está el primer engaño de parte de los gobernadores y los sátrapas. Ahí está el primer engaño hacia el rey.
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahí está el entrampamiento, que ellos creían que el entrampamiento iba en dirección a Daniel, pero el entrampamiento iba en dirección a su mismo rey, el cual ellos tenían que jurarle total lealtad. Pero en el rey Darío no había el conocimiento espiritual que había en Daniel. No había en Darío el conocimiento que había en Daniel. Daniel superaba a todos los sátrapas, a todos los gobernadores y aún al rey Darío. ¿Por qué? Porque tenía la gracia del Espíritu Santo de Dios que lo acompañaba. Era un hombre recto ante la presencia de Dios. Era un hombre que mantenía una comunicación directa ante la presencia de Dios. Y le dicen: ahora, rey, confirma este edicto y fírmelo para que no pueda ser revocado. Conforme a la ley de Media, de los medos, y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cuál era la prohibición? Que nadie podía clamar a otro dios, sino a los dioses paganos que habían en Babilonia. Pero Daniel no clamaba a los dioses paganos. Daniel clamaba al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el Dios de Daniel, ese Dios que él había conocido en Israel. Ese Dios era el Dios de Daniel aún estando en Babilonia. Yo te digo en esta noche, procura que el Dios tuyo sea el mismo Dios de Israel aunque estés en Babilonia. Que ese Dios que tú glorificas en esta noche sea el mismo Dios que te acompañe cuando tú estás en Babilonia, allá en tierras extrañas. Ese sea el mismo Dios. No cambies tu Dios cuando estés allá en Babilonia, sino que sigues honrando al mismo Dios. La ley de Media y de Persia es lo que se llama los derechos humanos o la ley natural. Según los medas y los persas, que incluía inclusive la liberación de los esclavos. Por eso es que se le llama la ley de los medas y de los persas. La ley natural de cómo debe ser el hombre. Pues dice que Daniel, abiertas las ventanas, Daniel oraba abierta y reconocidamente, aunque era hombre de muchas ocupaciones. Mire, como dice, Daniel, su tiempo de oración no lo negociaba, aunque era un hombre de muchas ocupaciones. Daniel no negociaba el tiempo de la oración, de tener esa comunicación con Dios por estar sirviendo en los oficios del rey. Era un hombre de muchas ocupaciones, muy comprometido porque estaba en la corte del rey. Era superior a todos los demás que le acompañaban, pero eso no le quitaba a Daniel ni el deseo ni el tiempo de la oración. Él tenía ese hábito inquebrantable, porque él había conocido al Dios de Israel verdaderamente.
oraba conforme a como estuviera de ocupado. No, él ponía en primer lugar la oración, los compromisos en segundo lugar, pero primero siempre la oración. Ese tiempo de oración de 3 veces al día, Daniel no lo violaba. No lo viole usted tampoco. No permita que las cosas materiales de esta vida le roben el tiempo de la oración, porque los que oran son los que vencen. No permita que el tiempo de usted venir al culto se los robe las ocupaciones materiales. No permita que el tiempo del ayuno se lo quiten las ocupaciones materiales. Aquí tenemos un buen ejemplo en Daniel. Que Daniel, aunque era un hombre totalmente ocupado, lleno de compromisos, pero el hábito que él tenía de orar era un hábito inquebrantable, que nada podía sustituir en su diario vivir ese hábito que él tenía de todos los días, en 3 ocasiones, ir a comunicarse en la presencia de Dios. Porque esa relación con Dios solamente se mantiene bajo la oración. Él no pensaba que las ocupaciones era una excusa para apartarse de los ejercicios diarios de devoción. Muchas veces vemos personas, aún dentro de las congregaciones, que son inexcusables. Gente que trabajan poco, que los conocemos, que no tienen muchos compromisos y que poco hacen para la obra del Señor. Son la gente que muchas veces más faltan a la congregación. Son la gente que menos oran. Son la gente que siempre llegan retrasados. Los vagos, que son vagos en su vida cotidiana, también son vagos para servir al Señor. Ni eso tienen. Siempre llegan tarde a la casa del Señor. Siempre llegan tarde a la casa del Señor. Yo pienso que también son tardes en la oración, que se les perdía mirando las paredes de la casa y no tienen el tiempo para la oración. Todo lo contrario de cómo era Daniel. Daniel tenía ese hábito, y ese hábito no había quien lo cambiara de él. ¿Y cuántos cristianos vemos muchas veces que tienen poco que hacer, pero no hacen ni siquiera el buscar la presencia de Dios para fortalecerse espiritualmente? ¿Y por qué? Porque no sienten la presencia de Dios en su vida como la sentía Daniel. Pueden proyectarse como se quieran proyectar, pero están lejos de la presencia del Señor. Cuando debemos siempre entender que en momentos de pruebas debemos tener cuidado, no sea que bajo el pretexto de esa dirección seamos culpables y cobardes ante Dios. Que seamos contados como gente cobarde, que no tenemos las fuerzas para enfrentar las circunstancias del maligno. Y cuando hacemos y vivimos ese estilo de vida, podemos decir que estamos en contra de nuestra propia alma. Porque el cristiano que no ora es un cristiano vencido ante los poderes del enemigo. El cristiano que no busca la presencia del Señor es un cristiano vencido por las fuerzas del enemigo. Un cristiano que no tiene raíces profundas. Muchas veces escuchamos la expresión cuando nos dice pueblo, quiero que mi pueblo tenga una plataforma, una base firme. Una base para resistir
todo el embate de las fuerzas contrarias, todos los vientos contrarios, todas las corrientes contrarias. Hace falta tener una buena base, pero esa base se hace en oración, en ayuno, en perseverancia, en sometimiento a la palabra del Señor, comprometidos lealmente con nuestro Rey, aquel que nos rescató de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Daniel no solo oraba, dice, sino que sin dejar de lado las acciones de gracias para cortar el servicio y reducir el tiempo de peligro. Él oraba porque él sabía que a su alrededor lo que tenía era una cuadrilla de gente que buscaban su cabeza, que buscaban destronarlo, que buscaban de deshacerse de él. Y como no encontraron cómo deshacerse de él, entonces planearon en contra de su Dios, porque sabían que Daniel era un hombre de oración, y planearon llevarlo ¿a dónde? Al foso de los leones. ¿Qué tipo de prueba? Que el que en el espacio de 30 días se encontrare adorando otro Dios. Ellos sabían que el Dios de Daniel era otro Dios. El Dios de Daniel no era el Dios que ellos tenían. Ellos tenían muchos dioses, pero Daniel tenía un solo Dios, pero poderoso. Daniel tenía un solo Dios, le servía a un solo Dios, pero un Dios poderoso. Un Dios que no se podía engañar. Un Dios que no había poder babilónico que lo pudiera vencer. Ese era el Dios el cual Daniel clamaba y le servía. Si seguimos la historia, podemos ver que Daniel fue echado al pozo de los leones. Allí fue depositado Daniel al foso de los leones. Pero allí estaba el poder de Dios. Allí estaba el poder de Dios con Daniel. Allí estaba el poder de Dios para protegerlo. Allí estaba el poder de Dios para que esos leones feroces se convirtieran en la cama donde Daniel durmió toda la noche. Y que uno de esos leones era su almohada donde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque Daniel clamaba al Dios de los dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores. El Dios de Daniel no era un Dios hecho de manos de hombre. El Dios de Daniel era el creador del cielo y de la tierra. Pueblo, clama a Dios, que el Dios que nosotros le servimos es el creador del cielo y de la tierra, el que tiene el poder de vencer todas las cosas, y que para él no hay nada imposible. Pues dice este capítulo que Daniel quisieron entramparlo, pero entramparon a su propio rey. Al rey Darío fue el que cayó entrampado en el engaño de aquellos subalternos que le rodeaban. Lo engañaron a su rey, porque aunque el rey le pesó en grandes maneras, se dio cuenta que había sido engañado por su subalterno y que no le quedaba otra alternativa sino que enviar a Daniel al foso de los leones. Pero aún así, él sabía, el rey Darío sabía que en el foso de los leones, el Dios que Daniel clamaba, él tenía el poder para librarle. Dice que el rey se entristeció mucho y le dijo a Daniel: el Dios que tú le sirves, él te puede librar del foso de los leones. Pero no violentó el edicto que había sido firmado, sino que fue en cumplimiento. Pero dice que luego, ese día, ni comió, ni bebió, ni había instrumentos de música. No pudo dormir, y que por la mañana se levantó tempranito y fue al foso de los leones y le dijo: Daniel, el Dios el cual tú le sirves, ¿te ha podido librar del foso de los leones?
Y Daniel le respondió de allá abajo: sí, rey, el Dios el cual yo le sirvo me ha librado de los leones. Porque ante Dios he sido justo y ante ti, oh rey, también he sido justo. Pero dice las Sagradas Escrituras en ese mismo pasaje, dice que mandó a Daniel a sacarlo hacia afuera del foso de los leones. Y Daniel salió de allí, ni tan siquiera ningún pequeño rasguño. No había ningún rasguño en Daniel. Pero entonces el rey dijo: ahora vamos a probar la suerte, a ver. Ahora vamos a enviar ahí a toda esta gente que tramaron en contra de Daniel, para ver qué sucede. Y dice que cuando los enviaban no llegaban al piso, cuando ya los leones los habían despedazado. Cuando cayeron, ya sus huesos eran todos quebrados. ¿Por qué? Porque con esos no estaba el Dios de Daniel. Con ellos no estaba el Dios de Daniel. Ellos tenían los dioses paganos, pero Daniel le servía al Dios verdadero. Y Daniel tenía su fe y su confianza puesta en Dios. Daniel sabía en quién había creído. Si nosotros vamos y leemos parte de los últimos versículos, dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, en el versículo 26, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Hasta el rey Darío creyó que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. En tierra extraña, Daniel testificó del Dios verdadero. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel dice que prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Termina el versículo diciendo: ahora nos dice Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Mire cómo nos dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Esa era la costumbre de Daniel. Que Daniel, aunque estaba cautivo en Babilonia, había en él una acción de gracia siempre. Había un buen propósito, había una devoción en él, había algo que él no podía evadir, y era el tiempo de rendirle culto a su Dios, de clamar a Dios, de buscar de su presencia, porque él sabía que solamente en ese Dios era quien se podía confiar, que no había otro Dios en el cual se pueda confiar, sino en el Dios de Israel. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Cuando Daniel vio el edicto, dice que siguió su costumbre, su estilo de vida. Abría las ventanas de su casa, las puertas, y se paraba frente a Jerusalén. Decía: aquí voy a clamar a mi Dios, aquel Dios que está allí en Jerusalén, aquel Dios que nos prometió que en aquella casa Él escucharía nuestras oraciones, Él escucharía nuestros ruegos y Él nos salvaría por amor de su nombre.
que aunque estaba en tierra extraña, en tierra ajena, él seguía confiando en su Dios. Y la paz de Dios sobrepase todo entendimiento. Guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. El Dios que Daniel servía es el mismo Dios que usted y yo le servimos hoy. Ese Dios es el que nos pone en gracia delante de los clientes cuando salimos allá a la calle. Es el Dios que nos provee la sabiduría en la universidad y en la universidad de la vida, donde más se aprende. Esa es la universidad donde más se aprende, la universidad de la vida. Ese Dios es el que nos llena del conocimiento, pero no nos podemos apartar de Él. Ese Dios es quien te pone en gracia delante de los clientes, de los ingenieros, de la labor que tú desempeñes. Ese Dios es quien te da la gracia, la sabiduría. Ese es el Dios que le dio la gracia a Daniel allá en Babilonia, en tierra extraña. Que la sabiduría de Daniel sobrepasaba a toda aquella gente que lo rodeaba en Babilonia. Y ese Dios que Daniel depositó su confianza es el Dios que te llena a ti del conocimiento. No deposites tu confianza en los hombres, deposita la confianza en Dios, que ese es quien tiene el poder para bendecirte. Ese es el Dios quien te puede llenar de gracia. Pero Dios nos llena de gracia cuando somos fieles a Él. Cuando somos fieles a Él, a ese Dios poderoso, Él nos llena de gracia y de bendiciones. Pero tenemos que reconocerlo de todo corazón, que ese Dios es quien nos llena de gracia ante nuestros enemigos, ante las personas que nos contratan, ante las personas que nos educan. Ese Dios de Israel es el Dios nuestro, el cual nos da la victoria en todo momento, en todo lugar. Y vamos al capítulo 1 de Daniel, el versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Por eso era que cuando el rey recibía o tenía un sueño o una visión, los astrólogos, todos aquellos magos, todos aquellos brujos inspirados por el poder de las tinieblas, no podían discernir o dar interpretación al sueño que había tenido el rey. Pero había un Daniel en la corte del rey que no servía a los dioses paganos, sino que servía al Dios verdadero. Y ese era el que le revelaba a Daniel y le daba el entendimiento en toda visión y sueño. Lo que la gente bien preparada en Babilonia no podían hacer de Samuel, tenía que venir un extranjero a hacerlo. Aquello que los nacidos en Babilonia, educados en Babilonia, en los mejores colegios, no podían interpretar, venía Daniel y lo interpretaba a la perfección. Y aún Dios le había dado una gracia mayor, que podía también interpretar no solamente, sino que también dictarle el sueño al rey, aunque se lo hubiese olvidado. ¿Por qué? Porque Daniel tenía una comunicación directa con el Dios de dioses.
con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Por eso dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia de todas las letras y ciencia. Esos muchachos dice que dominaron con facilidad el idioma de allá de los babilónicos. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y vamos al capítulo 2, versículo 48, dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores. Mucha fama tenía Daniel en tierra extraña, rodeado de enemigos, pero Daniel tenía gracia ante los enemigos. Dice que le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ese es el Dios que nosotros le servimos, mi lady. Ese es el Dios que saca todo lo oculto a la luz. Ese es el Dios que nos llena de discernimiento. Ese es el Dios que nos llena de conocimiento. Ese es el Dios que nos llena de gracia. Ese es el Dios que nos llena de poder. El mismo Dios el cual clamaba a Daniel. Por eso yo te digo, clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Clama a tu Dios por tu matrimonio que está en bancarrota. Clama a tu Dios por tus hijos que los estás descendiendo, pero sigue durmiendo y creyendo en otros dioses. No creas en el Dios de la sociedad en que vivimos, de los gobiernos. No, vamos a creer en el Dios verdadero. Que ese es el Dios quien tiene el poder para libertarnos. Ese es el Dios que nos da la victoria, que nos hace vencedores ante los enemigos. No rehuses clamar a tu Dios, para que tú veas que Dios te va a dar gracia. Dice que y le hizo gobernador de todas las provincias de Babilonia. Era el segundo en mando en Babilonia, Daniel. Un extranjero para los babilónicos. Uno que servía a otro Dios distinto que ellos no conocían. Pero ese que servía a otro Dios distinto era el que servía al Dios verdadero. Pero tenía ese momento inquebrantable todos los días delante de Dios, cuando iba 3 veces al día a orar, en un sentido de humillación, buscando la presencia y la dirección de Dios. Si nosotros vamos al capítulo 5 de Daniel, cuando habla del rey Belsasar, un rey pagano adorador de ídolos, dice en esa escritura que le apareció al rey Belsasar en medio de una fiesta completamente pagana, fuera de la voluntad de Dios, en un tono de burla hacia Dios. Dice esos versículos 10 y 11, vamos a considerarlos en esta noche. Dice: la reina, por palabras del rey y de su príncipe, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Ay, le dice la mamá de Belsasar, le dice: no te palidezcas por esto. No, hay un recurso en el reino poderoso. Cristo nos dijo a nosotros: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. En Babilonia había un recurso reconocido. En una nación completamente idólatra había un recurso allí
Dios había puesto allí un hombre que había sido entregado a él, que aunque ya en una etapa de la ancianidad, porque dice que a esta etapa ya Daniel tenía un promedio de 80 años, pues dice que se reconocía a Daniel allá en Babilonia. Dice: hay en tu reino. La reina no quiere decirle a Belsasar que no conociera a Daniel, porque sí, él lo conocía, pero se había olvidado, porque el hombre, cuando se desvía de la presencia, se hace pagano. Y más en el caso de Belsasar, que era un hombre totalmente pagano, pues no podía recordar las grandezas del Dios de Daniel. Y tuvo que venir la reina entonces aclararle la mente y decir: hay en tu reino alguien que vive todavía, que te puede ayudar a interpretar esa escritura que hay en esa pared, la cual te tiene, que te da una rodilla contra la otra. Porque Dios hace que su pueblo brille, el cristiano brilla donde quiera que esté parado. Donde quiera que el cristiano está parado, brilla. Dice que entonces Daniel fue traído. Dice en el versículo 13: y Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea? ¿Eres tú aquel Daniel? ¿Eres tú aquel mismo que mi padre solicitó de tu servicio, porque había en ti un conocimiento que no lo había en otra persona durante ese tiempo en este reinado, sino que tú tenías un conocimiento sobrenatural, porque el conocimiento tuyo venía de parte del cielo, de los dioses vivos, no de los dioses muertos, sino de los dioses vivos? Porque Dios hace que brillemos donde quiera que estemos, cuando somos fieles al Señor, cuando somos gente de oración, cuando somos gente de ayuno, cuando somos gente que vivimos una vida en santidad. Dios hace que brillemos en medio de las tinieblas, como Él dejó establecido en su palabra. Y nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra. El cristiano es la sal de la tierra. El cristiano es la luz del mundo. Si nosotros vamos en el Salmo 5:8, dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. El rey David siempre pedía la guianza de parte de Dios. Endereza delante de mí tu camino, dijo él. Ayúdame a enderezar mis caminos, dijo el salmista. No me dejes en engaño. El cristiano que ora todos los días le dice: Señor, revélame cada día más tus misterios. Ayúdame a perfeccionarme en ti. Ayúdame a crecer en ti. Dame más conocimiento de tu palabra. Dame más conocimiento de este camino santo. Por eso hay que hacerlo, pueblo, en oración. Si no ora, no puedes alcanzar eso. Tienes que orar. Tienes que pedirle a Dios. Tienes que pedirle: guíame, dice él, guíame, que sea yo un hombre justo, dijo el salmista. Y a causa de los enemigos que me rodean, endereza delante de mí tu camino. No me dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación. Daniel, como era un hombre de oración, Dios no lo dejó caer en tentación. Cuando le dijeron: vas para el foso de los leones, él abrió las ventanas, las puertas, y siguió orando como lo solía hacer todos los días. No cayó en estado de nervio. No cambió su versión, sino que se mantuvo firme, confiando en su Dios.
porque él tenía su confianza puesta en Dios y él era un hombre de oración perseverante. Él se sentía comprometido con Dios sobre todas las cosas. Y era un hombre lleno de valor. Era un hombre lleno de valor. Y no le importaba la circunstancia, sino que se mantenía en esa fidelidad hacia Dios. El Salmo 28, versículos 2 y 3 dice: oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti. Alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Ese es el cristiano que ora y busca la presencia de Dios. Dios les revela cuando realmente los que te rodean se presentan como que son amigos tuyos, pero los que están es buscando tu cabeza para cortártela, tratando de quitarte lo que Dios te ha dado, la bendición que Dios te ha dado. Pero Dios te revela cuando tú eres un hombre de oración perseverante como lo era Daniel. Dios te revela cuando los enemigos que te rodean, si realmente están a favor tuyo o no están a favor tuyo. Dios te llena de valor, Dios te llena de capacidad, Dios te llena de conocimiento, Dios te llena de esa sabiduría y te llena de valor para enfrentar la circunstancia. No importa cómo se presente la circunstancia, Dios te llena de valor, te llena de esas capacidades que tú puedes hacer la voluntad de Dios en los momentos más difíciles que tú creas, porque sientes un valor que te llena de la presencia de parte de nuestro Dios, que no te deja quedar en vergüenza. Si nosotros vamos al capítulo 2 de Juan, versículo 13 al 20, donde Jesús nos habla acerca de cuando fue al templo, dice, en estos versículos 2 de Juan, del 13 al 20, nos dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Los mercaderes del templo estaban allí sentados. Nada más y nada menos que los mercaderes del templo. ¿Cuántas personas podían haber allí? No sabemos. Pero dice que Jesús entró al templo a esa hora, al lugar sagrado, al lugar de adoración. Y dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo y todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. No entendieron nada del mensaje que Jesús les había dado. Pero Jesús entró allí lleno de valor. ¿Y por qué entró lleno de valor? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Daniel, cuando se enteró del edicto, abrió sus puertas, sus ventanas y siguió orando 3 veces al día, como lo solía hacer anterior, ante esa noticia tan nefasta que iba a ser echado en el foso de los leones? ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, no le temes a nada con tal de agradar a tu Dios. Cuando tú estás lleno del temor del Espíritu Santo, no falseas tu palabra ante aquella gente. No, sino que tú confías en tu Dios. Que Dios te va a proveer, que Dios te va a poner en gracia, que Dios va a obrar contigo.
porque tú eres un siervo de Él que le busca en espíritu y en verdad. Que tú no andas a media, sino que tú andas buscando de la presencia de tu Dios. No te desentiendas de mí, dijo el salmista. A veces un fiel creyente pudiera sentir que Dios no está escuchando nuestras oraciones. Ese momento llega a nuestras vidas cuando clamamos y no vemos la respuesta a nuestras oraciones de la forma que nosotros la queremos ver. Porque le pedimos a Dios que obre con nosotros, que me dé esto, que me sane, que haga esto conmigo. Y muchas veces clamamos y sentimos que Dios no está escuchando nuestras oraciones. Pero debemos ser persistentes y debemos seguir clamando a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tarde o temprano vamos a recibir una respuesta favorable. Muchas veces no recibimos la respuesta tal como nosotros la estamos pidiendo. Pero por otro lado nos ponemos a meditar y decimos, como dijo el apóstol Pablo: bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en la debilidad. Muchas veces no recibimos lo que queremos recibir en la misma forma en que le estamos pidiendo a nuestro Dios, pero por otro lado sentimos una fortaleza espiritual, nos sentimos con una llenura espiritual, nos sentimos con un poder sobrenatural, nos sentimos con una conformidad. Y eso es parte de lo que Dios nos da. Usted sabía que Dios nos da esa conformidad en medio de las circunstancias. Pablo dijo: 3 veces he pedido que me quite este aguijón y no me lo ha quitado. Lo que me dice es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el Salmo 55, en los versículos 16 al 18, dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Dice: tarde, mañana y mediodía oraré, clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Esa fue la confianza de Daniel. Daniel no se puso a pensar en que había muchos enemigos en contra de él. Habían gobernadores, habían administradores, los sátrapas. Él no depositó su mirada en eso y su pensar en eso. Él pensó que él tenía un Dios verdadero que era poderoso para librarle del foso de los leones, y que aunque tuvo que ir al foso de los leones, no fue librado de ir al foso de los leones. Pero lo importante aquí no era que fuera librado de ir al foso de los leones, sino que lo importante era que Dios lo librara en medio de los leones. Dios nos libra en medio de los leones. Muchas veces nos permite que bajemos al pozo de los leones, estemos allá una noche, estemos un día, pero lo importante no es que baje o no baje. Lo importante es que allí los leones, Dios le cierre la boca para que no te coman, para que no te despedace, porque tú le sirves a un Dios verdadero. Ahí estaba la confianza de Daniel. La confianza de Daniel no estaba en que el rey Darío revocara el edicto. No. Él tenía la confianza que aunque fuera necesario bajar al foso de los leones, allí Dios se iba a glorificar en medio de los leones, porque ese es el Dios que usted y yo le servimos, al Dios que se glorifica en el foso de los leones, al Dios que se glorifica en medio de las circunstancias difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, en los momentos donde todo está en contra de nosotros. Allí Dios está contigo para librarte como poderoso gigante. Gloria a Dios. Muchas veces nos enfocamos en que sea el edicto revocado,
que no tengan que echarme al foso de los leones. Daniel no se interesó porque lo echaran o no lo echaran. Daniel tenía su fe, su confianza puesta en Dios. Que el Dios el cual él clamaba 3 veces al día, lo iba a librar allá en el fondo del foso de los leones. Y que iba a cerrar la boca de los leones para que no le hicieran daño, porque él ante Dios y ante el rey era un hombre justo ante la presencia de Dios. No te preocupes porque tengas que dormir una noche en el foso de los leones como Daniel. Que el Dios que tú le sirves, el Dios que le servimos, ese Dios nos puede cuidar en el foso de los leones. Él cierra la boca de los leones. Él nos protege en medio de leones. Él nos protege en medio de las circunstancias difíciles que nos rodean. Si Dios quiere bendecirte, ayer te va a bendecir. Procuren serle fiel. Procuren clamar a Dios en todo tiempo. Bendice a tu Dios en todo tiempo. Clama a Él, que Él te va a librar. Pero hay que serle fiel a ese Dios poderoso. Hay que serle fiel a ese Dios poderoso, pueblo. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que dedicarle tiempo. Hay que darle el primer lugar. Dale el primer lugar. No te dejes coger la tarde en el trabajo. Dale el primer lugar a Dios para que tú veas que Dios te va a bendecir. Que Dios va a hablar contigo. Muchas veces escuchamos una voz del Espíritu cuando usa a los profetas y nos habla y nos dice y nos advierte, porque qué grande es el Dios que nosotros le servimos, que conoce el futuro. El Dios de Babilonia no conocía el futuro, pero había allí un hombre que le servía al Dios verdadero, que así aquel Dios sí que conocía el futuro, el mañana. Ese es el mismo Dios que tú y yo le servimos hoy. Ese es el mismo Dios que tú y yo le servimos hoy. El Dios que no solamente conoce el presente, sino que conoce el futuro. Y muchas veces escuchamos la voz del Espíritu cuando nos dice: pueblo, los que oran vencen. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos malos, pero yo tengo provisión para mi pueblo. Yo tengo provisión para mi pueblo. Aleluya. Lo que hay que buscar de la presencia de Dios. No se trata de otra cosa sino buscar de la presencia de Dios. De eso es que se trata, de que tú busques la presencia de Dios. No importa la circunstancia. Que tú busques de esa presencia maravillosa de Dios. Aleluya. Déjalo que te toque en esta noche. Pero déjalo que te toque, que tú te sientas transformado por el resto de tus días. No solamente en esta noche. Siempre mira hacia Jerusalén. Mira hacia Jerusalén, escucha la palabra. Aleluya. Dale el espacio al Espíritu Santo. Dale el espacio al Espíritu Santo. Dale el espacio al Espíritu Santo. Que Él quiere bendecirte en esta noche con una bendición imperdurable que no termina. Esa es la bendición que Él tiene para ti. Una bendición que no termina. Aleluya. 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 Qué grande es el poder de Dios. Qué grande es el poder de Dios. Qué grande es el poder de Dios. Qué grande es el poder de Dios.
experiencia tan bonita cuando Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Bendice a Jehová en todo tiempo, dijo el salmista. No deje de bendecir a Jehová. Bendícelo como en esta noche. Bendícelo en tu lugar de trabajo. Bendícelo en tu lugar de estudio. En todo lugar. Bendice a Jehová tu Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Bendecido es el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Esta es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Pero es una iglesia del poder del Espíritu Santo porque no se ha olvidado de los principios sagrados de nuestro Dios. No está ajustada a los tiempos. No está ajustada al poder de Babilonia, sino que está ajustada al Dios el cual Daniel le servía. Aleluya. 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 Bendecido es el nombre del Señor. Bendecido es el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Espaséate como tú quieras, Señor. Llena, llena. Llena cada vida en esta noche, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Derrama poder de lo alto. Aleluya. Usa a tus profetas como tú quieras, Señor. Porque esta obra es tuya, Señor. Esta obra es tuya, mi Dios amado. Tuyo es el poder, mi Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Porque solamente tú eres merecedor de toda gloria. Porque solamente tú eres merecedor de toda honra. Aleluya. Bendecido sea tu nombre, Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor. Aleluya. 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 Sí, mi Dios. Sigue derramando de tu poder en medio de tu pueblo. Tomes el control. Sí, mi Dios. Que siempre seas tú el quien tomes el control de nuestras vidas, Señor. Que tú siempre que nos dirijas, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendecido sea tu nombre, Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Porque solamente tú eres merecedor de ella, Señor. Aleluya.